El Dios de Elías. ¿Quién es Elías? ¿Quién era Elías? Elías era un profeta. ¿Sabe de dónde era este profeta? Era de Tisbé de Galaad. ¿Y sabe por qué es importante que él es de Tisbé de Galaad? Porque no es importante. Porque nadie conoce el pueblito de Tisbé. Nadie. Es como cuando una persona allá en México, algún conocido allá en Colombia, le pregunta: oye, ¿a dónde vas a la iglesia? ¿Dónde está? En Creswell. ¿Eh? ¿En dónde? En Creswell. ¿Dónde está eso? O sea, uno tiene que dar como referencia, ¿verdad? Estamos a 10 minutos de Eugene. Eugene es muy famoso. ¿Sabe por qué es tan famoso Eugene? Porque ahí está un estadio donde se han roto muchos récords mundiales. Y entonces, y también es sede de los equipos de atletismo que van a las Olimpiadas. Antes de ir a las Olimpiadas, aquí en Eugene, no sé si sepan, pero cada 4 años se llena Eugene, pero a tope. Tanto que hasta rentan en Creswell y en Cottage Road y en todos los lugares, porque no cabe nadie más. Por eso es muy famoso Eugene, el parque donde está la Universidad de Eugene, es muy famoso por eso. Pero bueno, Tisbé. ¿Sabe que Tisbé no se vuelve a mencionar en la Biblia? La única referencia que tenemos de Tisbé es que de ahí era el profeta Elías. Y eso es lo interesante, que los lugares los hace famoso la gente. Pero sobre todo la gente con Dios, la gente que pone a Dios primero, cambia la historia del lugar, porque el poder y la grandeza verdadera vienen de Dios, sin importar de dónde vengas. Así vengas de un pueblito como Tisbé, o no sé de dónde viene usted, o de Creswell, de donde venga, lo que importa es al Dios a quien sirves. Ahí es donde se refleja la verdadera igualdad. No importa de dónde eres, de dónde vienes, lo que has hecho. Si tú pones a Dios primero y lo empiezas a servir, las cosas cambian. No importa tu estatus social, no importa si vienes de una familia adinerada, posicionada, o de una familia sin nada. Elías venía de Tisbé y es llamado por Dios nada más y nada menos para enfrentar al rey. Un rey poderoso, un rey que se llamaba Acab. Mire, vamos a estar leyendo ahí en Primera Reyes 17, ahí le puse el primer versículo. Dice: entonces Elías el tisbita le dijo a Acab: tan cierto como el Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, vive, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, sino solo cuando yo lo ordene. Y estaba también recordando la historia de David y Goliat que estaba mencionando Byron. Pues David va a enfrentar a Goliat sin una autoridad realmente grande más que la autoridad de Dios. Va armado con el mensaje de Dios. Y Acab era un rey que hacía lo malo delante de Dios. Viene de una línea de reyes que no obedecían a Dios y practicaban la idolatría. No sé si se acuerda el domingo pasado lo que estaba contando. Guiaba a su pueblo a la idolatría. Acab era hijo de Omri. Y Omri era el general del ejército, pero ese fue hecho rey porque Zimri usurpó el trono a Elá, que era hijo de Baasa, y Baasa había matado a Nadab, hijo de Jeroboam, que era el que estábamos hablando el domingo pasado. Ese Baasa mató al hijo de Jeroboam, que había subido al trono, y mató a todos los descendientes de Jeroboam. Pero no se preocupe,
Dios también lo castigó porque también hizo lo malo, y entonces Zimri hizo lo mismo, mató a la descendencia de Baasa. Entonces, estamos hablando del reino del norte, y ¿se acuerda? Jeroboam se hizo ahí un merequetengue porque Jeroboam tenía miedo y inventó una nueva religión. Hizo 2 ídolos de oro y los puso en unas ciudades y les dijo, no tienen que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Aquí están estos 2 que los sacaron de Egipto. Se fija qué pecado tan grande. No solo pecó él por idólatra, sino que guió a todo el pueblo del norte a la idolatría. Y Acab era, dice la Biblia, peor que todos los reyes pasados. Y se casó con la famosa princesa Jezabel. ¿Sabe por qué era famosa la princesa Jezabel? Por ser mala. Era tremenda. Ahí le dejo, lea Primera de Reyes capítulo 21 y se va a dar cuenta. Y ella era hija de un rey que adoraba a Baal. Y entonces lo que empezó a hacer la Jezabel fue empezar a matar a los profetas de Dios. Los empezó a matar y le animaba a su esposo a adorar al dios Baal. Y por eso cayó cada vez más el rey Acab. Aún con todo el poder que tenía este rey de cambiar las cosas, Dios mandó a alguien de un pueblito. Mandó a Elías, un profeta de ahí de Tisbé. Lo mandó a confrontar. Por eso digo que la clave no es el poder humano, sino el poder divino. Tenemos mucho poder nosotros como representantes, como alguien que tiene a Cristo en su corazón, al Espíritu Santo. Usted tiene grandísimo poder, más que cualquier ser humano. Pero su poder viene del poder de Dios. Y mire el poder de Dios. Empezando su historia, vemos el dominio de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre la lluvia. Usted dice, bueno, pues, llueve, no importa. Imagínese, en esos tiempos, era pues sociedades de cultivo. ¿Qué pasa si no llueve? ¿Qué pasa con los cultivos? Se muere todo. Si no hay agua, se muere. Y como nosotros nos gustaría tener poder sobre la lluvia, ¿no? Pero solo Dios tiene ese poder. Ningún otro, y mucho menos un Dios inventado, o un ídolo hecho de madera, o de oro, de piedras preciosas. Nadie tiene ese poder más que Dios. Y el punto del castigo de Dios es lo mismo que estaba haciendo, ¿se acuerda de las plagas en Egipto? Era una confrontación directa a los dioses de ese pueblo. Y entonces el quitarle la lluvia al pueblo era decir, bueno, tu Dios es el Dios Baal. ¿De qué cree que era Dios Baal? Del clima. Entonces era el Dios que se conocía, el Dios del trueno, el Dios del relámpago, el Dios de la lluvia. Y entonces Dios le dice, bueno, no va a llover. A ver cómo le hacen. Pues le hablo a mi Dios Baal, que es el Dios de la lluvia, le voy a pedir que salga lluvia. ¿Y qué pasó? No cayó nada. No cayó nada porque ese Dios no es Dios, es un falso Dios. Y Dios aquí muestra que Él es el verdadero Dios porque paró la lluvia. Dios es todopoderoso, pero fíjese, no solo tiene poder para controlar la lluvia. Ya había dicho, no va a haber ni rocío en los próximos años hasta que yo lo ordene. Pero eso no es todo. Dios no nada más tiene poder sobre la lluvia. Mire lo que dijo. Se vino una gran sequía y Dios le dijo a Elías, allí en el versículo 3, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querí, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querí, al este de Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. ¿Cómo ve? Elías confía en Dios, va al arroyo a que lo alimenten los cuervos. Yo obedecería a Dios en esa situación solo para ver cómo van a alimentar los cuervos. ¿Cómo cree que le hizo? ¿Cómo alimentaban los cuervos a Elías? ¿Sabe cómo? Pues en la mañana y en la tarde.
2 veces al día comía Elías carne y pan. Pero yo estuve investigando y me encontré con que Dios sigue haciendo milagros así, usando animales, fieras. Me encontré allí en China, había un muchachito que se llamaba Li y le estaba yendo muy mal, no tenía que comer. Y él estaba orándole a Dios, pidiéndole ayuda. Y en eso ve a un cuervo volar con un pedazo de carne y se pelea con otro cuervo y cae la carne en sus pies. La toma, la cocina y empieza a comer, y llega su primo y le dice, mira, le dijo, ¿de dónde sacaste la carne? No, pues me la mandó Dios y me alimentó igual que Elías por medio de cuervos. Dios sigue trabajando, Dios tiene poder sobre todos. Viene en un libro estuve investigando, este hermano que escribió este libro, él estaba escribiendo los milagros que habían pasado misioneros, se llama Basil Miller, y él era un gran pastor, tenía varias iglesias y le dio un ataque al corazón. Entonces ya no pudo y entonces se puso a escribir, y escribió 200 libros. Y uno de esos viene este testimonio, se llama Basil Miller, el pastor de aquí de Estados Unidos. Dios no solo tiene poder sobre la lluvia, tiene poder sobre la naturaleza, sobre los animales. Él es el creador de todo, y cuando Él da una orden, aún las bestias obedecen. Pero también tiene poder sobre lo material. Era una sequía, ¿no? ¿Y dónde estaba Elías? En un arroyo, y se secó el arroyo, ¿no? Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado que darte de comer. Otra vez Elías obedece, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad se encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedacito de pan. Tan cierto como el vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en un jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Y Dios le dijo, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, el Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta que el día que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Cómo le hizo ahí? Y qué fe de parte de la viuda. ¿Usted haría eso? Fuera su última comida, se lo daría a un pastor, a alguien que viene, un misionero, y decirle, oye, dame tú, y Dios me dijo que... ¿Cómo la ve? La viuda obedeció, le hizo de comer y no se acabó la harina ni se acabó el aceite, porque así dice el Señor. La palabra de Dios es suficiente y poderosa para cambiar las cosas y hacer milagros que no podemos comprender. Se multiplicó la harina, se multiplicó el aceite. ¿Le parece poco que Dios tenga poder sobre la lluvia, sobre los animales, sobre lo material? Pues no es todo. Dios es todopoderoso, y eso lo estábamos celebrando, estábamos cantando. Dios es todopoderoso. Todo iba bien, la comida seguía fluyendo. Pero ¿qué pasó? Poco después que se enferma el hijo de aquella viuda, y tan grave es que finalmente se murió. Entonces la viuda le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Estaba enojada. Dame tu hijo, le contestó Elías.
Quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Y el Señor oyó el clamor de Elías, y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Dios no solo tiene poder sobre la lluvia, sobre los animales, sobre las cosas materiales, sino también sobre la muerte. Tiene poder para dar vida. Y por eso yo veo en esto que es importante hacer intercesión, interceder por otros, que es lo que hace Elías. No fue por la fe de la viuda, fue por la fe de Elías que el niño volvió a vivir. Por eso es importante orar unos por otros. Durante la semana, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo te ha ido? No te has desviado del camino, ¿verdad? Es bonito que alguien te llame a cuentas, es bonito que alguien te cuide, y es bonito cuidar también. Cuidémonos unos a otros, intercedamos unos por otros, perdón. Entonces, ¿qué pasó después? Dios mandó de regreso a Elías después de un largo tiempo. Ya estoy en el versículo 1 del capítulo 18. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate acá, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Abdías, usted puede leer la historia de Abdías. No la puse porque ya estaba muy largo mi sermón, entonces iba a tardar aún más y usted se iba a dormir más profundo. Entonces, corté la historia de Abdías, pero usted la puede leer, es muy interesante. Entonces, Abdías fue a buscar a Acab y le informó lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que está creando todos estos problemas en Israel? Y Elías le contestó: no soy yo quien está haciendo los problemas en Israel. Quienes los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan a la mesa de Jezabel. El rey Acab culpa a Elías por las cosas malas que están pasando. ¿Se ve? ¿Cómo ve usted? Elías es solo el mensajero, lo que le llaman aquí el whistleblower, o sea, quien suena la alarma cuando algo está mal. El que dice: sabes que las cosas no están bien así. Y eso pasa cuando uno confronta a la gente con su pecado. Te pueden culpar a ti, porque no pueden reconocer y arrepentirse, entonces empiezan a culpar a otros y nunca toman responsabilidad. Lo vemos en la Biblia desde el principio. Esa mujer que me diste, esa serpiente mentirosa. Y no toma uno responsabilidad delante de Dios. Y Elías, que hace lo que Dios le pide, no se queda callado. Le dice: no soy yo, eres tú el del problema. Tú te has alejado del camino de Dios. Y le puso un desafío al rey, a la reina. Bueno, no estaba la reina, ahí estaba el rey. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y los profetas. Y Elías se puso delante del pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió:
Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Traigan 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen, lo pongan en pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre de mi Dios, el Señor. El que responda con fuego es el Dios verdadero. Amén. Y todo el pueblo se puso de acuerdo. ¡Eh! ¿Y qué creen que pasó? Los profetas de Baal, los paganos, invocaban a sus dioses brincando y gritando. Y nada. Así estuvieron desde la mañana hasta la mediodía. Y entonces Elías se comenzó a burlar. Le dice, grite más fuerte. Seguro que es un dios, pero tal vez está meditando. O a lo mejor anda ocupado, o a lo mejor anda de viaje, así como Yesel. A lo mejor se quedó dormido, como no puedo decir. Y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, como era la costumbre. Y empezaron no solo eso. Empezaron a cortarse, sacrificio de sangre, se bañaron de sangre con cuchillos, con dagas, hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, y no se escuchó nada. Nadie respondió, nadie puso atención. Dios es un Dios personal. Uno no tiene que maltratarse para que Dios lo escuche. No hay que andar de rodillas sobre fichas. No hay que hacer grande algarabía. Dios escucha el corazón arrepentido. A eso no lo rechaza Dios. Dios escucha a Elías. Elías tenía una relación profunda y personal con Dios. Lo había alimentado con cuervos. Había resucitado a un niño con él. Entonces colocó la leña, descuartizó al buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, fíjese, no nada más eso, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y sobre la leña. Échenle agua. Y luego les dijo, vuelvan a echarlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. Y luego les dijo, una vez más. 3 veces les ordenó y vaciaron los cántaros. El agua pues corría alrededor del altar hasta llegar a la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Ahora ya sabemos quiénes son esos. Que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó fuego del Señor, quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta quitó el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Amén. Dios tiene poder para hacer cosas sorprendentes. Y no crea que fue la única vez en que descendió fuego del cielo. Si usted va más adelante en la historia, Elías vuelve a sacar fuego del cielo. Cuando lo van a buscar porque piensa que lo van a matar, si yo soy el hombre de Dios, dice que caiga fuego del cielo y que los consuma. Y sópateles. Y volvieron a ir y otra vez. No es difícil para Dios. Entonces, Dios tiene poder sobre todo y puede hacer posibles cosas que nos parecen imposibles a nosotros. Manejar la lluvia, darle órdenes a los animales,
hacer que las cosas no se acaben, levantar a personas de la muerte, enviar fuego del cielo. Yo por eso hoy le hago un llamado, como lo hizo Elías. ¿Hasta cuándo va a ser tu indecisión? Si el Dios, el Señor es el Dios verdadero, deben seguirlo. Síguelo, sírvelo, adóralo. Dios ha mostrado su poder no solo a Elías, en nuestro tiempo lo ha mostrado en Cristo. Podemos ver plenamente por medio de su Espíritu Santo. Dios es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, digno de ser escuchado, digno de ser servido, digno de seguirlo. Dios sigue mostrando su poder sorprendente el día de hoy y puede hacerlo en tu vida también. No importa que vengas de Creswell o de otro pueblito, no importa tu nivel social, tu cuenta de banco si es que tienes. Lo que importa es un corazón sincero. Elías era de Tisbá y Dios lo llevó en un torbellino hacia el cielo. No tuvo que sufrir la muerte porque Dios se lo llevó antes con él, en un carro de fuego con caballos de fuego. Yo sé que hay otros dioses con D minúscula, hay tentaciones que nos pueden hacer titubear, pero Dios nos llama hoy. Dejemos de ser indecisos y sirvamos al Dios verdadero. Hoy es el día de salvación. Hoy puede cambiar tu vida con este Dios poderoso, todopoderoso. Amén. Dios ha mostrado su poder en Cristo. Fue declarado cuando resucitó de entre los muertos. Jesucristo vive hoy. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Entonces, hoy es la pregunta: ¿hasta cuándo vas a dejar la indecisión y vas a vivir en completa devoción a Dios, a este Dios de Elías? Voy a tomar un canto, voy a hacer un canto, a cantar un canto. Si usted quiere tomar una decisión como declarar a Jesús su Rey y tener la salvación que ofrece, el perdón de pecados, la vida eterna y el Espíritu Santo, puede pasar aquí al frente y decir: yo quiero ahora ser de Cristo, quiero vivir para este Rey. O si quiere dar otro paso de fe importante, como bautizarse o ser parte de la iglesia oficialmente, puede pasar aquí al frente. O cualquier otra cosa que el Señor le esté pidiendo. Y aprovechamos este canto para prepararnos para tomar la Santa Cena. Bendito el Señor.